En mi opinión, la decisión del ministro Ayala es acertada. El que ha estado involucrado en esto ha sido ya el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ha dado este tuit donde dice: he demostrado fehacientemente actuación legal y correcta en el proceso de ascensos y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente al Ministerio de Defensa. Gracias, presidente Pedro Castillo, basta de politiquería, dejen gobernar. Ese último mensaje es el que de pronto uno se queda preocupado, más aún cuando Walter Ayala hace unos días le dijo a Mirta Vázquez: si usted se siente incómoda, renuncie. Y es como si pechar a la ministra habría ocasionado de que fuerzas más grandes le dijeran: da un paso al costado. Estoy con Aníbal Torres. Perfecto. Estoy con el ministro de Justicia en estos momentos, Aníbal Torres, para poder hablar sobre este tema y cuáles son las primeras impresiones tras la renuncia del ministro de Defensa. Ministro Torres, buenos días, bienvenido. Gracias a ustedes. Gracias por tu llamada. Muchas gracias a usted por atendernos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Cómo se siente usted, más aún si en esta semana usted mencionó de que Ayala debiera de renunciar? ¿Se siente satisfecho con la renuncia? ¿Está mucho más fortalecido frente al Congreso de la República? No, bueno, en mi opinión, la decisión del ministro Ayala es acertada. Él iba a ser tratado allí en el Congreso de la República, que están actuando con ira, con odio, con rencor, porque todavía no han superado el hecho de que hayan perdido las elecciones. Allí se tenía que enfrentar a personas que ignoran absolutamente el derecho, absolutamente desconocen el ordenamiento jurídico, desconocen la Constitución. Cuando sostienen, por ejemplo, que para nombrar y cesar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas se requiere que haya una motivación, que haya la expresión de una causa, cuando no es así. Estos personajes no han leído la ley 27.594 y 28.359 y el decreto legislativo 1.143, según los cuales el presidente de la República puede cesar en cualquier momento a los comandantes generales que son cargos de confianza. No tiene que dar razón alguna. Y eso está Ministro Torres. Eso está en los propios debates del Congreso de la República, en el debate sobre la ley 28.359 que regula estos actos. ¿Qué se dice allí? Ministro Torres. Yo lo que quisiera es, miren ustedes, para que conozcan y no estén hablando cosas al margen de la ley. ¿Qué se dijo allí? Se dijo lo siguiente. El otro punto ha sido adecuar la autógrafa de la ley a lo que ya hemos aprobado en la ley del Ministerio de Defensa, es decir, poner un plazo máximo de 2 años para los cargos de jefe del Comando Conjunto, comandante general de las respectivas instituciones armadas. Ello permitirá al presidente de la República, que constitucionalmente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, si el oficial no goza de su confianza, retirarlo del cargo antes de ese tiempo. O sea, en caso de producirse un cambio presidencial, que el nuevo mandatario cambie al jefe del Comando Conjunto o cambie a los comandantes generales, a pesar de no haber cumplido esos 2 años en su cargo, lo cual no es ningún demérito, porque como todos sabemos, son cargos de confianza, Para que hablen de estas leyes, sobre el nombramiento y cese de los comandantes generales, tienen que conocer eso y no hablar en los medios barbaridad y media solamente porque lo dice tal o cual congresista. Eso no está bien. Y de otro lado, fíjese usted, también se cuestiona o se cuestionaba al ministro Ayala por el hecho de la intervención de la intervención de las Fuerzas Armadas en auxilio de la Policía Nacional para conservar el orden interno.
otra vez estos señores congresistas, y entre ellos algunos que son ex militares, hablando barbaridad y media. No conocen lo que es un decreto supremo. Ministro Torres, resolución suprema. Algo que me queda claro después de haberlo escuchado atentamente es que, en primer lugar, usted llama personajes a los del Congreso, ¿no? Personajes que además no conocen cuáles son las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la República para poder cambiar cuando él disponga a comandante general y además personas de las Fuerzas Armadas, porque es su atribución constitucional y porque son cargos de confianza. Si de pronto es una atribución y cargos de confianza y se ha hecho todo de acuerdo a ley, entonces el ministro Ayala cumplió con el deseo del presidente Castillo. ¿Por qué usted pide la renuncia de un ministro que ha hecho todo de acuerdo a ley y dice es lo mejor porque los personajes del Congreso que no han leído nada luego van a estar criticando y hablando muchas falacias? Y si esos personajes del Congreso mañana dijeran de que usted no es la persona adecuada en el Ministerio de Justicia, o que de pronto el ministro del Interior no sería el adecuado, ¿usted también declinaría de su cargo simplemente para que los personajes del Congreso no estén con esta mala idea o esta mala percepción de que ellos pueden interpelar todo? Y si están poniendo en peligro la estabilidad, la gobernabilidad, y buscando con esto, ¿no?, el momento para vacar al presidente, pues se tendría que hacer lo mismo. Como le decía, otro... O sea, son un gobierno débil. No es un gobierno que va a hacer respetar sus decisiones, sus designaciones. Estamos haciendo respetar nuestras decisiones a toda costa. No obstante, renunciando uno tras otro. No obstante, la oposición destructiva del Congreso de la República, no apoyado por supuesto por la prensa, porque cualquier barbaridad que se dice allí, y no me estoy refiriendo a todos los congresistas, pero cualquier barbaridad que se dice allí, no, eso es tomado como si fuera una verdad, cuando es absolutamente contrario al ordenamiento jurídico, contrario a la ley. Allí ¿Cuál ha sido de pronto la decisión del presidente Castillo para poder cesar al general José Vizcarra del Ejército del Perú? Si de pronto él toma la decisión, ¿cuál ha sido la consideración para que José Vizcarra o de pronto José Luis Chaparro ya no estén a cargo del Ejército, de la Fuerza Aérea respectivamente? Muy bien, señorita, le voy a contestar, y le voy a contestar con la ley. Otra vez, ¿no? Ya le dije, pero otra vez le voy a contestar. ¿Qué dice la ley 27.594? Dice, el presidente de la República, mediante resolución suprema debidamente refrendada por el Ministerio del Sector, nombra al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y al director de la Policía Nacional. Y finalmente dice esta norma, se observan las mismas formalidades para las resoluciones en las que se determina la baja de estos oficiales. En una palabra, ¿qué está diciendo la ley? No se requiere ser muy inteligente para entenderlo. Lo que está diciendo es que el presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, puede nombrar y cesar a estas personas en cualquier momento sin dar ninguna razón, sin dar ninguna motivación. No es necesario que el presidente explique cuáles son las causas por las que se deja sin efecto el nombramiento de estas personas. Y no es que solamente el presidente actual haya hecho esto, anteriormente se ha hecho con José Cueto, con el gobierno anterior de Ollanta Humala. Le leo la resolución de José Cueto, la parte, dice, Resolución Suprema número 823-2013-DE. Artículo primero. Dar por concluidas las funciones del vicealmirante José Ernesto Cueto Acerbi como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasarlo a la situación militar de retiro, reconociéndole 40 años de servicios, dándosele las gracias por
los servicios prestados. Y no dice cuál es la razón. En los considerandos solamente se menciona a la ley 28.359 y al decreto legislativo 1143. Este señor vicealmirante, ¿no?, José Ernesto Cueto Acerbi, ¿por qué no explica esto en el Congreso? ¿Por qué él también ha sido uno de los que dicen, ¿no?, de que no se ha dado los motivos, no se explica los motivos, no se explica cuál sea la razón? No conocen ni siquiera su propio estatuto. Es lamentable pues este hecho, pero así como este caso, hay otros, como le decía, en el caso del auxilio de las Fuerzas Armadas a la policía por haber sido superada ampliamente en sus capacidades. Allí han estado diciendo en el Congreso que era necesario que se dicte un estado de emergencia. Un estado de emergencia se dicta mediante un decreto supremo. El auxilio a la policía se puede dictar mediante una resolución suprema, y eso es lo que ha hecho el gobierno, lo que significa que estos señores congresistas no conocen lo que es un decreto supremo, cuando se dicta un decreto supremo, y lo que es una resolución suprema, y cuando se dicta una resolución suprema. ¿Cómo lo iba a hacer entender el ministro Ayala, no, ya estos hechos a esta gente? Aquí hay imputaciones que son concretas y que son totalmente erradas, y que el ministro Ayala, frente a estas personas que desconocen totalmente la ley, no iba a tener ninguna protección. Usted ha hablado de que los congresistas están actuando con ira, con rencor, los ha llamado personajes y demás, y en vista de que no iban a haber razones, mejor que él dé un paso al costado y el ministro que ingrese va igual tener que asistir a las comisiones que le citen a dar respuestas. Yo lo que pregunto es esto, ¿no? Lo que se trata de buscar es, ¿no?, alguna palabra, ¿no?, para enfrentar a los otros. Pues eso no lo van a encontrar conmigo, porque yo conozco el idioma castellano y conozco el derecho, ¿no? Personaje es ofensivo decir que tal o cual persona es un personaje. Personaje se puede decir que Mario Vargas Llosa es un personaje. Es un personaje. De la literatura. En eso Como totalmente de acuerdo con usted, también se puede ministro, decir, ¿no?, que es un personaje. Claro, y es una situación que la tomen como ellos quieran. Una consulta, ministro, adicional. En el periodismo no hay que buscar cosas para tratar de crear enfrentamientos, no. Lo que hay que buscar en el Perú es que haya un acuerdo de todos los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, para todos trabajar conjuntamente a fin de sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Eso es lo que se espera, ministro. Y que sin embargo es un país súper subdesarrollado. Justamente porque no existe unión en la población y no existe una posición colegiada. Usted ha dado una respuesta absolutamente constitucional y reglamentaria. El presidente de la República tiene la atribución constitucional de poder cambiar cuando él disponga los altos mandos de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución lo permite. Pero parece que existiera una falta de comunicación mucho más asertiva en Palacio para que el presidente u otra persona, ministro, en su momento, cuando se hablaba de que estaban haciendo los cambios porque querían perpetrar la dictadura y todas esas suposiciones ilógicas que de pronto algunos partidos políticos, en base a ira y rencor, como usted efectivamente lo ha dicho, están tratando de hacer una oposición destructiva a este gobierno. Pero ¿usted considera de que al gobierno le falta capacidad de comunicación idónea, una respuesta inmediata a este tipo de crisis? Bueno, fíjese usted, ahí no le voy a contradecir en absoluto, porque probablemente no nos falta, ¿no?, un poco más de comunicación, ¿no? Y yo manifestaré en su oportunidad al señor presidente, a la señora presidenta del Consejo de Ministros y a mis colegas ministros en ese sentido de que tiene que haber mayor comunicación con la población. Porque nosotros tenemos que reconocer también las críticas positivas que nos hagan. No, nosotros claro no somos que sí, perfectos. ministro.
Eso es lo ideal de un funcionario, porque un funcionario que cree que todo lo sabe es un funcionario primero que está cegado, porque uno está siempre en constante aprendizaje, pero aparte de mejorar la comunicación, también les falta pasar filtros, ministro. ¿Cómo van a poner de jefa de Sutran a una persona que con una simple búsqueda de antecedentes pueden ver de que tiene denuncias de tendera, a una persona allegada al presidente que tiene un título falso? Entonces, aparte de comunicación, también les falta pasar filtros para los cargos de importancia en el país. Tiene que haber mayor diligencia en el nombramiento de los servidores y funcionarios públicos, es verdad. Es verdad. Ministro, para finalizar, simplemente decirle cuál es su opinión de la reunión que ha tenido la señora Mirta Vázquez con el señor César Acuña, además que son los de Alianza para el Progreso los primeros que están hablando de vacancia presidencial, porque uno de sus excongresistas ya tiene una moción de vacancia y lo están firmando en el Congreso de la República, pero a su vez la ministra, que es una alta funcionaria y que todas sus reuniones ya no son como ciudadana, sino que tienen algún tipo de connotación de interés nacional, se reúne entre gallos y madrugadas con el señor Acuña, y es más, va hasta su casa el señor Acuña en la noche, 11 de la noche está saliendo de la casa del señor Acuña. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de actuación? ¿Se ven temas de Estado en la casa del señor Acuña? Bueno, desconozco que ella ha concurrido a las 11 de la noche, pero en el fondo yo no veo algo negativo. En el fondo veo algo que es positivo, que hay que dialogar con todas las fuerzas políticas, ¿no? Y seguramente eso es lo que está haciendo ella, que hay que dialogar incluso, ¿no?, con Fuerza Popular, en donde hay congresistas también capaces, hay otros que están cegados por el odio, por el rencor, no porque sí, no pueden superar esa situación. También hay que dialogar con los sindicatos, hay que dialogar con la representación social. A mis hermanos de la ONP ni siquiera les abren la puerta, no los atiende la Premier. ¿Qué más quisieran ellos de que fuera a su casa la Premier? En lo que toca a mi sector, por ejemplo, yo prácticamente todos los días tengo reuniones con sindicatos del sector, tengo reuniones con organizaciones internacionales, tengo reuniones con embajadores. El mayor tiempo no se pasa allí, conversamos, dialogamos, y encontramos soluciones a los problemas que se presentan. Y así tiene que ser, no puede ser de otra forma. Usted no los visita a su casa, me imagino. Ellos vienen al ministerio. Ellos son, como le digo, no, este gobierno es un gobierno de izquierda y tiene que escuchar a los trabajadores. Por supuesto que también tenemos que escuchar a los empresarios. Hemos tenido una última reunión, por ejemplo, sobre la relación entre derechos humanos y empresa, y han estado presentes, ¿no?, embajadores de distintos países, han estado presentes el jefe allí de la CONFIEP, han estado presentes representantes de los sindicatos, todos juntos tenemos que trabajar, ¿no? Para eso nos han designado en el cargo, no vamos a hacer discriminación alguna, no, por más adversarios políticos que seamos, hay que entender que no somos enemigos y que tenemos por delante al Perú, que nuestra única bandera es la bandera peruana, que las banderas políticas las tenemos que dejar a un lado en el momento de discutir y tomar decisiones. Por supuesto que sí, ministro, estoy muy de acuerdo con usted. Eso es algo en lo que ambos coincidimos. Yo lo escuchaba a usted cuando usted hablaba respecto al abuso de los bancos, de la usura bancaria. ¿Qué es lo que de pronto desde su ministerio se está haciendo para poder ponerle un pare a tanto abuso de los bancos a los usuarios, señor ministro? Por ejemplo, allí he estado estudiando allí la ley. Los bancos han formado monopolios con ciertos notarios. Usted tiene un crédito con un banco, va a hipotecar su casa, entonces va usted al banco, no voy a hipotecar la casa, estos son mis títulos, ¿a qué notario voy? Y le dice el banco a qué notario se tiene que ir. Usted no le puede decir a qué notario. Y eso le cuesta más a usted, eso le cuesta más a la población. Y allí no ha realizado bien su función la Superintendencia de Banca y Seguros, y tampoco lo ha hecho Indecopi.
Esta semana estamos preguntando a estas instituciones qué cosa han hecho, si están cumpliendo con su función o no están cumpliendo, o están manteniendo estos monopolios, estos oligopolios entre los bancos y ciertos notarios. O sea, estamos trabajando en todos los aspectos. Le adelanto algo, ministro. Sí. Cuando yo tuve la oportunidad de ser congresista, hice la misma consulta a la Superintendencia de Banca y Seguros. Después de haber hecho una comisión de estudios, llegamos a la conclusión de que en 20 años al BCP solo le habían dado 3 amonestaciones, señor ministro, a pesar de que el dueño del BCP le regaló plata en efectivo, sin bancarizar, a la líder de un partido político y teniendo una ley en el país donde el dinero tiene que ser bancarizado. El señor ni siquiera está en la cárcel, lleva el proceso judicial como un rey o un virrey, como lo que es él, pero en realidad la Superintendencia de Banca y Seguros, que debió de haber sancionado duramente a este banco por haber hecho transacciones no bancarizadas, solamente en 20 años le ha dado 3 amonestaciones, a pesar de tener cerca de 4 millones de quejas de usuarios contra este banco. Y eso solo es el inicio, ministro. Hay cosas que hay que corregir normativamente. En primer lugar, hay que corregir el tema express de cómo le están quitando sus casas a la gente. En 10 días la ejecución de garantía se hace a través del ministerio, a través de las normas. Eso se tiene que cambiar, porque a usted lo notifican de que van a rematar su casa y usted tiene 10 días para buscarse un abogado especialista y no le da el tiempo, a veces no responden, lo declaran en rebeldía y usted perdió todo y no tiene opción de defenderse contra los bancos. Es lo que continúa, ministro. A mí cuánto me encantaría que usted levantara la lucha de la usura bancaria, porque realmente está humillando y matando millones de personas que están adeudadas. Bueno, esto de los bancos, el cobro de los intereses bancarios que son sumamente elevados, no tiene pues límites y han sido protegidos por el Banco Central de Reserva del Perú. En estos meses pasados ya se dio una ley para que el Banco Central limite los intereses de los bancos. Exitosa. Pero el Banco Central los limitó creo que a 94%, mientras en otros países es de 24%. Y salió el mismo presidente del directorio del Banco Central a criticar la ley que establecía esta limitación, diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y esa es otra ignorancia absoluta. Es falso. Solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces... Pero ese gordito lo han ratificado, ministro. Pero mire usted, si él es un gran economista, ¿cómo decir que en el Perú hay libre mercado cuando en el Perú lo que gobiernan son los monopolios y los oligopolios? Por supuesto. En materia financiera, los monopolios y los oligopolios de los bancos, de las compañías de seguros, sobre los cuales la Superintendencia de Banca y Seguros no hace nada. Esa es la realidad. No hace nada. Lo tuvieron que nombrar por la enorme presión que hay en vista de que hay que mantener la estabilidad ministro. Económica, la estabilidad lo han económica. Nombrado por presión. Qué bueno que usted lo diga. Pero ¿hasta cuándo vamos a ceder a la presión? Lo que le tengo que decir es lo siguiente, que si no hace esto el gobierno, entonces viene la presión, pero en términos gigantescos, de tal manera que distorsiona el mercado. Se elevan los intereses, se elevan los precios, escasean los bienes en los mercados. Entonces también tenemos que actuar con prudencia. Se ha hecho eso no por prudencia, pero si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas pues para irse. Porque Julio Velarde, te están diciendo bye. Exitosa. Es el otro complejo que tiene la ultraderecha aquí, que hay una sola persona que conoce y que puede actuar en un determinado organismo. O sea que somos un país indigente, que si esa persona se muere, por ejemplo, entonces ya el Perú se murió la economía del país. Y eso es absolutamente falso. Por supuesto que sí.
Ministro Aníbal Torres, muchísimas gracias. Tengo aquí en la mano un documento que le envió la coordinadora Familias por una Banca Solidaria. Se lo han enviado el 2 de noviembre. Le han pedido una cita presencial a usted para poder llevar adelante la comisión contra la usura bancaria en el país. Espero que pueda recibirlos, ya que usted nos ha dicho que se reúne con todos. Ellos están esperando su respuesta para que puedan reunirse con usted y poder luchar contra la banca usurera de este país, aperturar el mercado a otros bancos para generar la oferta y la demanda, que además es el espíritu del libre mercado que no tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, ministro Torres. Ha sido un placer conversar con usted.